y la franqueza de la gente, poder tomar una copa con cualquier persona, aprender a saber decir, jefe me pone, porque claro, si no sabes decir jefe, estás perdido. Bien, hay muchos ingleses demasiado tímidos para decir, jefe, ¿me das un café? Hay que saber la palabra jefe. Hay que saber compartir una copa con la gente en los bares. Eso es maravilloso, eso no se hace tan fácilmente en otros sitios, algo específico de aquí. En Francia no es tan fácil que te den una copa y una tapa y una conversación. En Inglaterra no digamos. Y todo esto a mí me ha ayudado a ser más libre. España a mí me ha ayudado a ser más libre. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations and... Decía Salvador de Madariaga que los irlandeses son españoles que se perdieron camino al norte. Por el mismo camino, pero en sentido sur, se perdió un joven dublinés de familia metodista y con miedo a la autoridad, que recaló en un país calado hasta los huesos de miedo por una guerra, una posguerra y una dictadura sanguinaria que aniquilaron la vida y también la cultura. Contra todo pronóstico, un país en el que nunca se acabó el alboroto y en el que duró demasiado el tiroteo, ayudó al gran hispanista irlandés Ian Gibson a ser más libre. Y fue gracias a tres figuras que se conocieron y se amaron entre sí casi tanto como este escritor les ha amado a ellos. Hablamos de Buñuel, Dalí y, por supuesto, Federico García Lorca. Ian Gibson se convirtió en un especialista no solo en contar sus vidas, las vidas de otros, sino en contar el país de otro. Un dublinés atrapado en el bullicio y la sinrazón de un pueblo que fue antorcha e incendio, genialidad y sangre, alboroto y jaleo. Un irlandés salvado por España que acabó salvando retazos de la historia de la mejor España que fue y que no pudo ser porque no la dejaron. Celebramos el Día del Libro con Un Carmen en Granada, editado por Tusquets, la autobiografía del biógrafo de poetas como Lorca y Machado y de creadores como Buñuel y Dalí y el historiador de destructores como la Guerra Civil y la dictadura. Celebramos el Día del Libro con el guardián de la memoria. Antes de contar mi entrada en el hispanismo he tratado de relatar con honestidad cómo fueron mi niñez y adolescencia, sin mentir intencionadamente, sin excesiva acritud y sin ocultar mi lado atormentado y cobarde. Lado que España, su luz, sus gentes y sus culturas, así como mi apasionante quehacer como biógrafo, me han ayudado sin duda alguna a sobrellevar algo mejor. Y le recibimos con uno de sus temas favoritos que le está canturreando con los ojos cerrados aquí en el estudio. Y en un día en el que se remedia una injusticia histórica contra las víctimas del franquismo, al mismo tiempo en el que el fundador de la Falange y golpista, José Antonio Primo de Rivera, es exhumado del Valle de Cuelgamuros en aplicación de la ley de la memoria democrática. Tú me quieres. Ian Gibson, o más bien Ian Keith Gibson Ritchie, jefe, ¿cómo estás? Bueno, escuchando a Alejandro, cuando él entra allí al final de la canción, que yo espero que la gente busque si no la conocen, ¿no? Doy la sugerencia en el libro. Cuando entra Alejandro y canta en español y luego al final Tony Bennett también añade algunas palabras en castellano, me parece genial. Claro, yo se nota que yo soy un sentimental. Totalmente. soy un sentimental total. Y esta canción me encanta, además con la música del maestro mexicano
y la orquestación y la combinación de sus voces y de sus personalidades. Todo eso me conmovió cuando lo vi y digo, voy a meter esto en mi libro porque expresa perfectamente esta idea de la ausencia de la amada, que es un tema fundamental en mi vida, como cuenta. Y además eso, el libro, ¿no? Consigue unir tus dos mundos, el inglés y el español. Alejandro Sanz y Tony Bennett en esta tarde vi llover. Empezamos con la noticia del día. Ian, ¿qué opinas de la exhumación de Primo de Rivera y de que llegue en 2023 mientras miles de familias esperan para poder buscar allí los restos de sus familiares represaliados por el franquismo, algunos de los cuales levantaron con su trabajo esclavo e incluso con su vida el monumento a los golpistas y a la dictadura de Franco? Bueno, para empezar, el sitio me parece el sitio más tétrico que yo he conocido en mi vida, porque yo he estado varias veces allí, incluso he filmado con la BBC dentro de la basílica, esto hace años, y jamás he visto un edificio tan horrendo, que tanto huele a muerte, con ángeles, con espadas grandes y tal. No tiene nada que ver con el cristianismo en el cual yo me creí, en Jesucristo, su amor a los que sufren, a los perseguidos. Es la muerte, ¿no? Y allí al final, con el dictador Franco, asesino, y a su lado José Antonio Primo de Rivera, desde luego a José Antonio Primo de Rivera no le habría gustado nada estar al lado de Franco, porque realmente en el fondo no le quería nada, no le apreciaba nada, de modo que yo me alegro muchísimo de su exhumación. Parece ser, no lo he estado siguiendo muy de cerca, parece ser que la familia está llevando el asunto con discreción. De todas maneras, estará muy pronto fuera, mientras quedan dentro miles y miles y miles y miles de rojos arrancados de sus miserables fosas comunes sin permiso de sus familias y metidos allí para hacer una especie de relleno. Es absolutamente repugnante. Y la cruz en sí, pues yo la quitaba y lo he dicho. Esta cruz no es la cruz de Cristo, será la más alta del mundo, pero no es la cruz de Jesucristo, del Jesucristo de los Evangelios, que dijo dos cosas. Cuando le preguntaron los saduceos, que siempre le perseguían, los de las leyes, y los fariseos, ¿cuáles son los preceptos más importantes? Primero, amar a Dios sobre todo, obviamente, y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Si esto no se practica, no eres cristiano, no eres católico. De modo que hay muchísima hipocresía en este país. Cristo dijo, sois como tumbas blanqueadas, es decir, brillantes por fuera, blancas con cal y tal, y dentro podredumbre. Y yo voy en esta línea. Yo creo que si tú vas a ser católico, tienes que practicar lo que dices, creer, ¿no? Y cuando veo el desdén en las comisuras de los labios de cierta señora portavoz del Congreso, y veo el odio que destila hacia Pedro Sánchez y hacia los otros, digo, esto es patético. Es patético, pero también es muy incorrecto desde el punto de vista católico. ¿Habría que resignificar el Valle de los Caídos como un lugar de la memoria para recordar lo infausto que fue el régimen? Esto es muy difícil. Yo no veo ninguna posibilidad de instalar dentro de la basílica un centro de estudios, porque sería incompatible. Entras allí y te entra el temblor y el frío y el escalofrío, ¿sabes? Yo quitaría todos los muertos de allí, de derechas, de izquierda, meterlos en otro sitio y destruiría todo el edificio. Porque esta cruz que se ve desde los 4 puntos cardinales, bueno, de los alrededores, es un insulto, porque no es la cruz de Cristo, es la cruz del señor Franco, que nombró cruzada su insurrección contra la democracia, cruzada. Y él bajo palio con los obispos, con el brazo fascista. Hombre, por favor, todo eso es un asco. Y lo de Queipo de Llano, ya me dirás lo de Queipo de Llano. ¿Cuántos años estuvo en la Macarena y con la iglesia sin decir nada? Luego viene la ley nueva y
y lo sacan y nadie dice absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada. Y digo lo mismo de Moreno Bonilla, con la exhumación de los muertos de Franco, que fue un asesino atroz. 4.000 o 2.000 fusilados, exhumados, y que yo sepa, el presidente de la Junta de Andalucía ni ha puesto los pies en la exhumación. Esto no puede ser, hombre. Esto no puede ser. No puede y no debe ser. Después hablaremos de España y de su memoria, pero vamos a empezar por las tuyas, porque te has decidido a contar tu vida después de escribirla de tanto otro. Sí, bueno, a mí me entró la comezón, y no solo la comezón, sino la necesidad de contar de dónde vengo yo. ¿Cómo es posible que yo sea biógrafo de García Lorca, de Antonio Machado, de Salvador Dalí? ¿Cómo ocurrió todo eso? ¿Qué pasó? Quería contarlo, tenía ganas de contarlo. No lo podía contar en inglés, porque claro, si yo hablo de mi infancia, y todos venimos de nuestra infancia, hombre, tenía que hablar de mis tíos, de mis primos, de mis padres, sobre todo de mis padres, de mi hermano gay, que resultó gay, y ser gay en una familia protestante puritana a más no poder. Metodista. Yo no sé, en general en España la gente no va a saber quiénes son los metodistas, ni tienen por qué, pero vamos, es una secta protestante muy, muy puritana que se separó de la iglesia anglicana oficial para formar su propio grupo, ¿no? Y con el énfasis sobre el puritanismo. El domingo, que era el sábado griego, perdóname, digo chorradas porque son las 7 de la mañana, el sábado judío, no solo no practicaban el no trabajar el domingo, sino el no pasarlo bien, el no pasarlo bien, hombre. Claro, ¿y cómo? Cuento lo de la canoa, ¿no? Cuenta. Bueno, yo cuento en el libro lo de la canoa que teníamos en un pequeño puerto en el sur de Dublín, o al sur de Dublín, y los domingos la canoa, que era muy modesta, quedaba varada en la playa sin poder salir a la mar, porque esto sería pasarlo bien. Y ¿sabes? Ese día no se podía pasar bien. Entre tanto, yo estaba allí al lado de mi adorada canoa, mirando a los grupos, que eran, supongo que todos católicos, con sus libros, con sus barquitos y con sus yates, con sus risas y todo, pasándolo bien porque habían ido a misa y estaban libres para gozar del día, vamos. Y eso es lo que explica que un niño dublinés de familia metodista acabe en un país católico al que le gusta mucho el jaleo. Bueno, lo de jaleo, lo del país católico, claro, España me liberó primero, visita para aprender un poco el idioma, porque yo iba hacia Francia y tuve que aprender otro idioma, segundo idioma, para hacer el curso. Y vine a Madrid. Y en Madrid encontré un libro de Rubén Darío. Y yo sigo así con la mano. Rubén Darío para mí sigue siendo uno de los más grandes. De rezar a un santo, vamos. Sí, porque hoy se le conoce mucho menos. Pero entonces Rubén era uno de los reyes de la poesía en español, y a mí me abrió muchas puertas. Un profesor que tuve en el departamento de español nos dio un cursillo sobre Rubén, y claro, como yo sabía francés, iba hacia Francia. Yo creía que iba a ser especialista en literatura francesa, y se mete en mi camino este poeta Rubén Darío de Nicaragua, que estaba muy en contacto con París y muy influido por la poesía que a mí me interesaba, que era la poesía de los simbolistas de fines de siglo, Paul Verlaine, poetas como él, ¿no? Y luego Baudelaire y otros. Y claro, yo de repente sentí la intuición de que este hombre es importante para mí, puede ser importante en mi vocación. Y en aquel momento también encontré a Lorca. Y resultó que Lorca realmente era discípulo de Rubén. Cita muchísimo a Rubén Darío en su obra, y hay mucha influencia de Rubén en Lorca, de modo que todo empezó a encajar. Y poco a poco fui abandonando, aunque no pude, porque iba a hacer la licenciatura, la literatura francesa,
y me concentraba en mi nuevo idioma, en la nueva literatura que era de española. Bueno, no adelantemos tantos acontecimientos, hablaremos de Darío, hablaremos de Lorca, pero antes queremos hablar un poco más de tu vida. Sí, porque años antes de eso que contaba, de ese momento en que encaja todo en España, tú estás convencido de que con 5 años intentaste asesinar a tu hermana recién nacida y años más tarde también a tu hermano Alan. ¿Qué pasaba? Sí, pasaba que, mira, Eras el primero. Si se ve la portada del libro, pues yo tengo allí 2 años y medio y un pelo estupendo, ese soy el pequeño, y a mi lado está mi apuesto hermano que me lleva 5 años. Uh-huh. Y mi apuesto hermano que me lleva 5 años es la niña de los ojos de su madre. Y la madre, a mí, la verdad, desde el primer momento hubo roces entre nosotros, no me dejó ver cuando daba de mamar a mi hermana, a mi hermanita, me arrancaron de la puerta, yo gritando con mis manos, furioso porque no podía acceder al cuerpo de mi madre. Había esta obsesión con los pechos. En Inglaterra entonces, en Irlanda, había palabras tabú, ¿sabes? Que no se podían decir. Por ejemplo, ¿sabéis que en el siglo XIX, en los pianos de cola, la palabra leg estaba como prohibido, era otra palabra tabú. La palabra cubrían las patas de los pianos con trapos y tal y cual para que no se viesen. Eso diera lugar a comentar las piernas, the leg of the piano. Es que los eufemismos no nombraban jamás el nombre de nada. Y tú estabas obsesionado por los pechos. Sí, sí. Sí, sí. Pero el cuerpo de la mujer en general, al que se te había creado una familia muy puritana donde no se podían mostrar los cuerpos. No, pues claro, oye, el sexo es el sexo y yo era muy sexy, mira, y estoy mirando, y no hemos hablado de mi primer amor, sí. Porque claro, yo tenía una chata, no sé cómo se dice esto decentemente en castellano, una niñera. Sin que suene a machismo, una niñera, vale, que se llama Kathleen, que se ocupaba de mí, porque mi madre estaba con... Y yo la adoraba. Y yo afirmo y digo y repito que un niño de 2 años y medio puede estar enamorado perfectamente de una persona mayor. Uh-huh. Fue el caso de Antonio Machado. Y esto yo vi enseguida leyendo al primer Machado, al Machado de Soledades, uh-huh. Habla constantemente de una compañera perdida cuando tenía 4 años o por ahí. Y a mí no me cabe la menor duda de que Machado tenía lo que tuve yo, un amor hacia una persona. Cuando yo salía con él, además se reía, era risueña, no era como mi familia, era risueña, no era, supongo que era más o menos católica, pero muy libre. Y cuando yo salía con ella, cogido de la mano, el orgullo mío era inmenso, ¿sabes? Me reía, le hablaba. Y tanto era así que en el autobús yo le contaba chistes, yo hablaba mucho, como hablo ahora, y claro, y Kathleen me dijo que todo el autobús se reía de mis ocurrencias, uh-huh. Y era porque estaba orgulloso. Y luego desapareció de la noche a la mañana sin que me explicasen nada. Y fue un duelo terrible. Bueno, esto suena a autocompasión, sí. Y lo es. Es que le echo de menos. Fíjate, se ha emocionado recordando a Kathleen, este hombre que tanta memoria tiene y que tanta memoria ha hecho. Después vinieron las primeras amistades, algunos maestros inspiradores, sí. Y las primeras aventuras eróticas. Bueno, las primeras aventuras eróticas me salvaron de la vida, porque cuando yo tenía 11 años, además lo hacía muy bien en la escuela, en Dublín estaba muy contento, salía entre los primeros, trabajaba mucho, tenía cierto talento, geografía, el francés, por supuesto, uh-huh. Incluso el irlandés, que allí empezaron a... Bueno, mis padres decidieron mandarme a un internado, y no era un internado cualquiera, era un internado cuáquero de otra secta. Los cuáqueros, porque era una secta ya muy libre, y era un internado mixto, con chicos y chicas.
Y allí me sedujo y fue pura seducción que agradezco. Ella vive todavía, ahora tiene 84 años, como yo. Y aquella chica me parecía, bueno, un milagro. Y de repente me ocurrió eso, de que fue una seducción por todo lo alto. Y el amor, el sexo, y todo eso clandestino, pero era posible allí porque era un colegio mixto, había campos alrededor, podíamos ir eran muy libres los católicos, los cuáqueros, eran muy libres. Entonces, habiendo sido muy puritanos en el siglo XVIII, se habían convertido en los cristianos más avanzados tal vez del mundo, con su pensamiento sobre el sexo y sobre todo. No es que permitiesen, pero tampoco se metieron mucho con nosotros. Y bueno, eso es lo que me ocurrió. Y esto me salvó de todo eso que hablo en inglés, el vicio inglés, de los castigos, de todo eso, que mi hermano estaba ya enganchado. Y mi pobre hermano pues terminó gay, sadomasoquista, piccolo, ¿cómo se dice? Era maníaco depresivo. Sí, era bipolar, ¿no? Bipolar es la palabra que busqué, iba a decir bipolar, ya sabes, estoy diciendo tontería. Como no sabía que venía el programa, me olvidé esta mañana. Bueno, ya se está despertando y está contando cosas muy buenas. Todo eso te salvó de... La seducción, eso me liberó de la posibilidad de seguir, porque él estaba muy metido en todo eso, me hablaba de todo eso. Bueno, te descubrió la vida real y después de aquello decidiste que vendrías a España en principio porque te gustaban los ánsares salvajes, querías conocer Doñana y luego acabaste enamorándote de la mejor poesía que ha dado este país, ayudando a reconocerla como patrimonio universal y llegando a ese Carmen, a esa casa en Granada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en las montañas. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. España ha sido y es mi lugar en el mundo gracias sobre todo a Federico García Lorca, que me regaló mi vocación de biógrafo. Sé que es en parte romanticismo, pero en este país tan complejo, tan amnésico, tan bullicioso, a veces tan hosco, como dijo Luis Cernuda, sigue siendo para mí, como para Don Quijote, un espacio abierto a la aventura, al descubrimiento, a lo inesperado. ¿Cómo te cambió conocer a Lorca? Me cambió, no sé si es la palabra cambiar, pero me dio mi vocación. Yo sentía enseguida empatía por su mundo. Encontré por casualidad el romance de la Luna del romancero gitano. Y me habló de una manera absolutamente personal, esta luna que llega a la fragua y se convierte en bailarina mortal, blanca, bailando, y el niño que la mira el niño que la está mirando. Es la luna y es la muerte, y llega y coge el niño por la mano y se lo lleva por el cielo hacia su casa, la casa de la luna, que es la mansión de los muertos. Y había allí había varios elementos. El elemento telúrico, a Lorca le gustaba mucho la palabra telúrico, que supongo que conocen todos los oyentes, la gente que está mirando, si no, que lo busquen. Viene de Telus, que es la madre diosa de la tierra, telúrico, y Lorca es un poeta telúrico que viene de la Vega de Granada, una larguísima infancia de 11 años en la Vega de Granada, en contacto con los cultivos, las acequias, las choperas y todo eso. Eso sí me habló a mí, porque soy irlandés y la literatura irlandesa también tenía este contacto con la tierra. Pero luego algo me pasó con una metáfora. Yo no sabía entonces, con 18 años, que era una metáfora. ¿Sabes? Una metáfora, que es una metáfora. Bueno, tampoco sabía lo de imagen poética, pero yo leo: el jinete se acercaba
tocando el tambor del llano. Tocando el tambor del llano. Digo, pero qué tambor que puede... Y de repente sentí y oí los cascos de los caballos. Y digo, esto es una imagen poética de que tanto me han hablado. Imagen poética. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano y le oías los cascos. En fin, una revelación de lo que era una imagen poética. Y Lorca, claro, es un poeta que se expresa a través de muchísimas comparaciones así, algunas muy sencillas y otras muy complejas. Cuando él dice la noche se puso íntima como una pequeña plaza, lo capta cualquiera, el intelectual de la Complutense y el campesino de la Vega de Granada. Bueno, es que su obra gira en torno a temas como la infancia perdida, el miedo a la muerte, el dolor del amor, muchos temas centrales que hay en tu autobiografía. Y como contaba antes, tu hermano Alan reconoció ser gay en una familia que también rechazaba esa condición. ¿Eso hizo que te enamoraras de Lorca aún más? ¿Entendiste mejor a tu hermano? Pues por supuesto, además yo le dediqué un libro que se llama Lorca y el mundo gay. Está dedicado, entre otros, a mi hermano Alan, porque sin él, la verdad, yo no sería el biógrafo de Lorca. Porque cuando yo entendí y capté que Lorca era gay, que un chico genial, un dramaturgo genial, que no pudo vivir su vida abiertamente porque era un baldón en las familias, la suya incluida, muy incluida, porque ser gay allí, hijo de un terrateniente de la Vega de Granada, que quería un primogénito capaz de subir al famoso jinete que tocaba el tambor del llano, era incapaz de subir porque los caballos le daban miedo. Bueno, en fin, un desastre para la familia. Y luego resulta que es poeta, es músico y todo, y quiere ser músico profesional. Y no lo dejan porque tiene que ser estudiante de letras y de derecho. Quieren que sus hijos tengan carrera universitaria, ¿no? Todo esto es muy difícil. Y claro, me ayudó, siendo quien soy, con el hermano que tenía, me ayudó todo esto a entender a Lorca. Claro, y sin esta empatía, dedicar 20 años a escribir una biografía no es factible. Nadie lo va a hacer. Solo si hay obsesión y vocación y empatía. Y tú pusiste en ese libro, Lorca y el mundo gay, la dedicatoria a tu hermano no superó sus dramones, que era como Lorca llamaba a sus problemas. Sí, él llamaba dramones sus problemas. Todo el mundo, y claro, yo he leído muchísimo sobre Lorca y he hablado con muchísimos amigos suyos, y hablaban de sus dramones, lo que Lorca los llamaba sus dramones. Y es que de repente se ausentaba. Él estaba hablando contigo, contando algo, cantando lo que fuera, porque él era un performer, hacía de todo, ¿no? Y todo era genial en él. No eran talentos, eran dones. Y de repente se ausentaba, casi sin darse cuenta. Hablaba y paraba de hablar. Y desaparecía, estaba allí sentado y ya no estaba. Y se iba. 2 minutos, 3 minutos... Y luego volvía, nadie decía nada, volvía a la conversación como si no hubiera pasado nada. ¿Dónde iba? Eran sus dramones, él los llamaba sus dramones. ¿Dónde iba? Dios sabe, porque Lorca es un misterio, es un pozo sin fondo. Jamás sabremos quién fue. Es el poeta de la luna, es el poeta de la noche también, capaz de toda alegría del mundo, cuando quiere, pero por la noche es cuando él realmente es el Lorca mítico, milenario, andaluz, antiquísimo, y nunca sabremos quién fue exactamente. Eso es el tema. Yo no presumo de haber profundizado suficientemente en su vida porque es imposible. A mí me fue imposible ir más allá, pero vendrá otro y otro, porque claro, un gran poeta necesita muchos biógrafos.
Un pozo sin fondo, del que nunca termina uno de sacar agua. En el 71 publicaste tu tesis, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, traducida al inglés como The Death of Lorca. De tus libros sobre él, Graham Greene dijo que eran el testimonio de un detective contra el olvido. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo eras, de que eras un detective contra el olvido, de que se te daba bien investigar? Bueno, yo creo que me di cuenta cuando estaba en Granada investigando, porque claro, la gente me hablaba de la represión terrible que hubo en Granada, donde tal vez fusilaron 8.000 personas o 7.000, no sabemos exactamente todavía. Y yo me di cuenta de que tenía un año sabático, además, que yo iba a escribir sobre la Vega de Granada y las raíces de Lorca. Un buen día, después de conocer a un grupo de republicanos represaliados que me cogieron confianza, decidí, mira, esto es inmoral, tengo un año libre, tengo mi coche, puedo viajar, la gente no tenía nombre, nadie me conocía, de nada, de modo que tenía esa libertad que ahora no tengo, pero vamos, que tenía entonces. Y decidí, mi obligación moral era hacer una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Lorca. Claro, pero era escarbar en una herida y una costra que aquí estaba completamente prohibida. Totalmente. No había ningún peligro para mí porque tenía mi pasaporte irlandés, verde, que te quiero ver, y era verde también, por eso. Y con el arpa ahí, y yo podía ir a la Hemeroteca de Madrid y decir, mire, yo estoy trabajando sobre la guerra civil, sobre la participación de mi abuelo al lado de Franco. Y me inventé toda la cosa del general Udafy, que efectivamente, tal, y necesito ver la prensa de la guerra. Ningún problema, ya me abrieron todo y yo, entre tanto, iba buscando sobre Lorca, claro, porque salió mucho en la prensa sobre su asesinato. Y copiando, porque no había apenas fotocopias, yo sigilosamente copiando García Lorca, tal fecha, tal, el liberal, tal. Pero como todo detective empezarías a preguntar, y esas preguntas levantan liebres y resultan incómodas. Sí, pero sí. Había que ir con cuidado porque las paredes, como hoy, oían. Y había que no implicar a los demás. Y había un peligro para la gente que hablaba conmigo. No para la gente de cierta clase social, pero para la gente del pueblo, en Granada. Hombre, había ahí informadores, estaban los grises. Estamos en el año 65, 66. A Franco le quedan... Le queda ya una década. Bueno, está ya muy decrépito y todo eso, pero el sistema está allí, ¿no? Y el sistema es represora a más no poder. De modo que había que ir con mucho cuidado y tuve momentos peligrosos, la verdad. ¿Así como, por ejemplo? Bueno, pues no sé, por la noche, yo salía muchísimo por la noche. Cuando no había teléfonos móviles, mi mujer no sabía dónde estaba, pero yo estaba en bares bebiendo con fachas. Para obtener información. Y una vez apareció por ahí un policía y no sé qué, y yo digo, ahora ya está, ya empieza, porque no me podían pegar unas hostias allí dentro, ¿no? Pero en la calle alguien te podía haber hecho algo, ¿sabes? Y luego echarte del país también, eso sí podían. Y yo mandaba todos mis papeles fuera, por si acaso, pero no me pasó nunca nada, tengo que decir. Pero había este peligro. Y mi mujer a las 4:30 de la madrugada decía, ¿dónde estará mi marido? ¿Dónde estará? Porque no había manera de localizarme. Hoy todo sería diferente con el teléfono móvil. Bueno, tú cuentas que tenías mucho miedo a la autoridad, pero al final se ve que eras bastante valiente. También cuentas en este libro que erais una familia acomodada y que eso fue lo que te permitió emprender tu carrera única. Sí, eso no lo iba a ocultar, obviamente. Hombre, mi padre era hombre de negocios, tenía una empresa, no era multimillonario ni nada de eso, pero sí tenía dinero para sufragar los gastos de un año mío, porque claro, no me dieron el año sabático libremente, tenía yo que pagar, ¿no? Y él me ayudó. Era un hombre muy generoso. Yo sé que le critico mucho por el tema del alcohol, del vino,
lo que cuento de las bodas de Caná y Jesús. Que no la probaba, no al contrario, que no probaba el alcohol, ni el vino, ni nada. Él hasta la muerte no tocó una gota. Yo sí. Tú has sido más irlandés en eso. Yo a los 16 años probé una copa de Jerez y me di cuenta de que tenía razón mi padre, que esto es peligrosísimo. Bueno, te describes como un hombre obsesionado con el reconocimiento de los demás y cuentas que tu pareja no pudo seguir su carrera porque tú estabas empeñado en seguir la tuya. ¿Ha sido doloroso confesar esto? Sí, ha sido doloroso por ella que se sepa, pero ella ha sido realmente mi gran amiga. Sin ella mis libros no existen, pero yo no he sido ningún ángel. Iba a decir seguía mi estrella, no es la frase, seguía mi vocación. Mi vocación tenía que escribir el primer libro. Y claro, yo fui a Granada acompañado de ella, mi hija, que ahora tiene más de 50 años, y siempre me apoyó, pese a mis cosas, chicas incluidas y todo eso. Lo reconozco porque si no mientes, ocultas un lado de tu personalidad, ¿no? A los demás, pero ella sobrellevó esto con una valentía porque me amaba. Y no es que le gustara nada de lo que... Cuando yo era profesor en Londres... Claro, nosotros nos casamos el año 63. 63. Claro, había que estar loco porque aquel mismo año empezó Mary Quant con la minifalda y los Beatles, los años 60 son los años de la liberación en Inglaterra. Antes era Victoria, hasta entonces todavía, y ella murió en 1901. Es que esto siguió a lo largo de décadas el puritanismo, el no poder decir joder en público. Fuck, ¿sabes? Estaba prohibido decirlo. Y tú te casas justo en el momento de la liberación. Claro. Exacto, y te casas justo en el momento de la liberación. Nace tu primera hija enseguida a resultado de la luna de miel y todo. Y luego eres profesor en Londres. Yo soy profesor en Londres, ¿no? En la Universidad de Londres. Estabas allí rodeado de tentaciones y de copas nocturnas y todo eso. Y todo esto, bueno, no lo describo en detalle. Pero no lo has ocultado. No. Bueno, aunque dices que no querrías que alguien escribiera tu biografía, sí has permitido contar tu vida a través de la de 3 artistas a los que has dedicado tu carrera. Ya lo hemos dicho, Lorca, Dalí y Buñuel. So, biography itself is a very complicated thing. You're trying to find the truth. La biografía es algo muy complicado. Intentas encontrar la verdad. Pero te vales de grabaciones y testimonios de gente que puede que se lo haya inventado. Si no inventado, filtrado en una narrativa que se repite una y otra vez. Escuchábamos el documental Donde acaba la memoria, que recorre las Urdes, el Valle de los Caídos, la residencia de estudiantes en Madrid y el lugar en el que se cree que permanecen los restos de Lorca. Sí, la idea inicial de la película era revisitar el documental de Buñuel Tierra sin pan, pero el director Pablo Romero Fresco entendió que la verdadera historia era la del propio Ian Gibson, que después de escribir la biografía de Dalí y Lorca, aún tenía pendiente la segunda mitad de la vida de Buñuel. Así que en este documental, junto al cineasta Mike Deeb, su amigo y su particular Sancho Panza, y también acompañado de otras voces como Carlos Saura o el historiador Román Gubern, Gibson cierra el círculo de este triángulo mágico entre Dalí, Buñuel y Lorca. Pablo Romero Fresco, Crudos Días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué cambiaste el foco desde las Urdes a la vida de Ian? Bueno, el proyecto sí que al principio era centrarse un poquito en las Urdes y revisar un poquito el antes y el ahora, pero al pasar un poco de tiempo allí con Ian y estar con él, a mí la verdad es que me interesó mucho la figura de Ian y pensé que era una historia que a lo mejor había que contar, porque bueno, la de Buñuel sí que es cierto que a lo mejor aún hay una biografía fuerte o un documental bueno que se puede hacer de Buñuel, pero la historia de Ian me interesó muchísimo y que quizás me interesó más pues por mucho de lo que habéis hablado ahora, ¿no? Por esa figura de detective literario y por esa dedicación, ese entusiasmo y obsesión también en recuperar un poco la memoria de nuestro siglo XX a través de esas 3 figuras. ¿Qué crees que relaciona esas 3 figuras con la propia historia de Ian?
Hay mucha relación, por supuesto, sí. Al conocer un poco más a Ian durante esos días de rodaje en las Urdes. Hola, Ian, ¿qué tal estás? Hola, querido Pablo. Cuánto me alegro de verte allí. Pasamos muy buenos tiempos allí y cuando estábamos en las Urdes fueron solo unos días, pero me acuerdo que tener la sensación de que cuando hablábamos de Buñuel todo llegaba a Lorca, cuando hablábamos de Dalí todo llegaba a Lorca también, ¿no? Son otras formas de llegar a Lorca desde otro ángulo, ¿no? Al final. Entonces, aunque estábamos en las Urdes y aunque teóricamente la película se iba a acabar ahí, pues quizás la visita a Granada era necesaria y en el fondo, bueno, pues tuvimos que esperar unos años, más algunas desventuras y robos y cosas, pero al final acabamos en Granada porque ahí es donde empezó todo y ahí es donde acaba todo para Ian también. Sí, aunque antes de llegar a Granada hay que recordar esa bajada por el monte en las Urdes, en la que casi se despeñan Mike e Ian. Bueno, que quede claro que yo... Bueno. I'm just worried about my camera. No esperaba volver a ver esto. ¿Cómo fue grabar esta escena con Ian y Mike Deeb casi despeñándose por el famoso barranco de Tierra sin pan? Bueno, yo creo que te lo pasas tú mejor ahora de lo que me lo pasé yo en aquel momento, ¿eh? Yo estaba sufriendo, porque lo primero que oí de los dos, bueno, primero lo tenía muy claro, me dijeron vamos a subir y dije yo no estoy seguro de que esto sea buena idea, sí, y claro, ¿quién soy yo para parar eso? Y menos cuando estoy a 150 metros con la directora de fotografía y no tenemos ningún tipo de opción de hacer nada. Lo primero que oí fue que comentaban entre los dos, dijeron algo así como, entre los dos tenemos 150 años, vamos, podemos hacer esto. y ahí fueron, y yo tenía en la cabeza continuamente la imagen de la cabra cayendo, despeñándose, pero bueno, estaban muy convencidos, así que no había mucho que hacer. Además, para complicar las cosas, Mike no llevaba las manos libres, sino que iba grabando con su propia cámara. Entonces, bueno, pues yo les iba dando indicaciones y ellos me gritaban que estaban bien, hasta que en la mitad de camino Ian se empeñó en escalar un poquito más para llegar a la roca. En fin, pues ahí está todo, ¿no? Es maravilloso verlo. Dicen ahora o nunca, sí. Dice Ian, dice Mike, es ahora o nunca, no lo vamos a hacer. Es ahora o nunca, y además dijeron es que no vamos a tener una segunda oportunidad. Y yo creo que ninguna. Si os digo, no hay una segunda oportunidad. Y verlos juntos allí, porque ver a Ian y Mike es verlos en sus otros documentales también. Y no hay que hacer mucho esfuerzo imaginativo para ver ahí un Don Quijote y un Sancho. Sí, absolutamente. Revisitando esa tierra tan árida. Y cerrando el círculo de Ian con Buñuel. Pero llegamos a Granada. En la película se escucha una entrevista inédita de Ian al enterrador de Lorca, que localizó el lugar exacto donde fue enterrado el poeta. ¿Tú crees que aquí, bueno, en este olivar, en este roal aquí, sí, había muchos, entonces, no solamente aquel día, sino otros días? No, aquí no hay nada más que eso. Aquí no está nada más que Ignacio Escuela Puliana, los dos hijos. ¿Los panderillanos? El Galadí, el Cabeza y Lorca. Y el otro. Tú no viniste aquí otra vez, ¿no? No, aquí ya no. Aquí no hay nada más que eso. En este roal de por aquí no hay más que eso. Este roal de aquí, donde lo hay. En este roal de aquí. En ese roal está Ian, se cerrará el... De este roal, porque claro, yo no sabía lo que era un roal. Un roal, esto en Andalucía sí lo saben. Aquella noche en mi diccionario roal y no estaba claro, porque estaba rodal sí, pero roal no. Y apenas te entendía a Manuel el comunista, como le llamaba, Manuel Castilla Blanco. Pero él estaba convencido de que era el sitio porque recordaba que al lado del olivo, que está todavía, espero que esté todavía, había una especie de acequia, ya llamaba Barranquillo, y dice por aquí estoy seguro porque Barranquillo, aquí, más o menos por aquí, un roal, más o menos unos metros más arriba, más abajo, este roal. ¿Qué coño es el roal? Ian, ¿y el Estado debería excavar en ese roal a pesar de la negativa de la familia? ¿Cerraremos ese círculo de encontrar? ¿Cerrarás el círculo de encontrar
los restos de Lorca. Bueno, han hecho búsquedas, pero todavía no han encontrado nada. Han buscado mal a mi juicio. Y luego hay unas declaraciones terribles que se publicaron años y años después por el ex vicepresidente de la Diputación granadina, que era socialista, que ellos encontraron. Él dijo en entrevista en Ideal, que es el periódico más leído de Granada, dijo allí que encontramos restos allí que estorbaban el vallar. Cuando vallábamos el recinto, estorbaban y tuvimos que meterlos en un saco y meterlos en otro sitio para que luego se pudiesen ver. Bueno, esto nunca se explicaba. Nadie le pide explicaciones a ese señor que vive todavía, que se llama Ernesto Molina. Repito, Ernesto Molina, que desde mi punto de vista tiene la obligación moral de declarar delante de un notario a alguien con autoridad de que dijo la verdad en la entrevista publicada en Ideal, un año después de que empezasen la búsqueda oficial, y no tuvieron en cuenta estas declaraciones y nadie investigó sobre este hombre. Y este hombre había sido vicepresidente de la Diputación cuando iban a abrir el parque, y dijo esto, y no tenía por qué decirlo si era mentira. ¿Para qué iba a mentir? Yo creo que él dijo la verdad y que esos restos están en otro lugar del parque donde no se han buscado todavía. ¿Y se buscará? ¿Se buscarán? Sí. Bueno, yo creo que sí, porque yo creo que en memoria democrática, como ahora se llama, del Ministerio, tenía este proyecto de seguir buscando. Hay que buscar en todo el parque. Y yo creo que allí están. Yo no creo que se sacasen. Ahora, la familia no ayuda nada porque se niegan a ayudar. ¿Por? Laura de los Ríos incluso ha dicho a cámara: no quiero que encuentren los restos de mi tío. ¿Por qué? Y nadie entiende por qué, porque es de ellos, y dicen que no quieren que nadie más se interese por el asunto. Cuando Lorca es el poeta nacional, quieran o no algunos, admirado y amado alrededor del mundo, sobre todo por su teatro, pero también por su poesía, ¿no? Y no hay día en que no se ponga una obra de Lorca. Y claro, queremos saber dónde está para poder ir allí a rezar o dejar unas rosas o llorar. Y no nos dejan porque no sabemos. Esto me parece una vergüenza para España y para Granada sobre todo, ¿no? Absolutamente. Bueno, a diferencia de las fosas comunes franquistas, lo que llamáis la tumba de Ian Gibson, su biblioteca alojada en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros, está abierta a cualquiera. Pablo, ¿necesitamos más Gibsons? Sí, claro, eso es parte del proyecto este, es enseñar lo que significa dedicarse a una misma causa durante más de medio siglo y de alguna forma hacer una pequeña petición para todos aquellos que quieran seguir, porque, como decís, esto no está resuelto y, como dice incluso Román Gubert en la película, ¿no?, el tiempo le gana la partida a la memoria, es decir, se va acabando el tiempo para que mucha gente pueda buscar los restos de sus familiares y darles entierro y demás. Entonces es una labor que necesita de gente como Ian, gente que tenga ese entusiasmo para seguir adelante. Y por eso, porque la memoria se acaba y el olvido puede pasar por encima, sí. Pablo Romero Fresco ha llamado a su documental Donde acaba la memoria. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, Ian. Un abrazo, amigo. Y lo que no acaban son nuestras salidas en la gira. Carne Cruda sigue de gira. Nos marchamos hoy de gira, unos días de rula. Que no es una gira, es un girón. Ya hemos pasado por Bilbao, Valencia, Cáceres, Alicante, Mérida, Bueu y lo que nos queda. Porque ya tenemos nueva fecha y allí podrás escuchar esto en crudo y en directo. Como hay tanta conexión entre irlandeses y gallegos, vamos a aprovechar para recordar que este jueves 27 de abril estaremos por primera vez en Pontevedra para hacer un programa especial sobre un modelo de ciudad en el que mandan los peatones y los coches obedecen. A partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Principal, un programa en directo con entrada libre para conocer este proyecto que se ha convertido en un referente para muchas ciudades a nivel mundial. Sí, hablaremos con los responsables de este modelo pionero y descubriremos de primera mano cómo la peatonalización ha mejorado la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Un programa que contará con estas dos mujerazas a las que escucháis, Camaño y Ameiseiras, como banda sonora, un dúo ligado a la música y al baile de raíz que domina el arte de mezclar tradición con sonidos muy contemporáneos,
como estáis escuchando. Me preocupa hondamente la situación política española actual, sobre todo la mentalidad de las derechas, todavía incapaces de reconocer y asumir la criminalidad del régimen franquista, y que, pese a proclamarse católicas, romanas y apostólicas, no quieren ayudar en la urgente tarea de recuperar los restos de las víctimas de la dictadura todavía tiradas en fosas comunes y cunetas. Me quedo con la esperanza de que un día llegue, aunque yo no la vea, la gran España dialogante, reconciliada y en paz. La España mestiza, palimpsesto de culturas, la España soñada por la institución libre de enseñanza y su hijuela, la residencia de estudiantes. La España con tanto que contribuir a Europa y al mundo. Dices que no sabemos dialogar, que solo queremos hablar y no escuchar. ¿Te decepcionó este país que no ha sabido convertirse todavía en la España dialogante y sabia en la que confiabas? Sí, me produce dolor cuando oigo lo que se dice en el Congreso, las cosas y los insultos, ¿no? Cuando yo creo profundamente que este país es el país más fascinante de Occidente y el más complicado. Sabes que yo no creo que haya ningún español capaz de conocer a fondo este país. Habría que tener unos conocimientos. Ramón Menéndez y Pidal, por ejemplo, que es el mayor filólogo, no sabía árabe. Y no es sorprendente, porque no es solo cuestión de conocer árabe actual. No, eso sería más fácil. El árabe medieval es más complicado y difícil de leer, pero está todo allí. Y luego los siglos y siglos, no solo de romanización, que fueron muchísimos, sino todo lo demás, las demás razas. Aquí hay capa sobre capa. Todo el Mediterráneo venía a la península ibérica en busca de qué, o bien en busca de algo, en busca de plata, en busca de minerales raros, en busca. Y aquí hay restos egipcios, hay restos fenicios, bueno, hay incluso un puerto fenicio en Galicia que a mí me fascina, ahí al lado de Estaca de Bari, que quiero ver cuanto antes otra vez, y más cosas. Todo esto hay que explotarlo y amarlo y verlo como español, que nada de esencias españolas, católicas. Además, el catolicismo viene de Oriente, no es una religión occidental, ¿no? Que viene de gesto hablaba arameo, ¿no? Y todo esto hay tanto que saber y conocer. Yo no creo que haya nadie capaz todavía, porque habría que tener tantos conocimientos. Claro, pero es que nos tenemos que quitar todavía el polvo y la caspa de esa España negra, de esa España salvaje. Sí, esto no hace falta para nada. Además, si puedo volver un momento a Lorca, en Lorca no hay nada que pueda ofender a nadie del otro lado, digamos, nadie cristiano o católico. Lorca es profundamente cristiano. Es verdad que Yahvé, el Dios judío, el Dios cristiano, no es de su gusto exactamente, pero su Hijo Jesucristo sí. E incluso tiene una obra juvenil sobre Jesús que realmente es una maravilla. Jesús hay una chica enamorada de Jesús y que no puede ser, porque Jesús se da cuenta de que no reacciona como quisiera con ella, y se lo cuenta a su madre. Cosas así. Desde su raíz, Lorca está con Jesucristo, pero con el Jesucristo que ayuda a los demás, que ama a los pobres, que cura. Incluso el sábado, y eso se lo critican porque eso es trabajar, ¿no? Curar un enfermo, sanar un enfermo, el día sagrado, ¿no? Del descanso no se puede hacer. Cosas así. Lorca no puede ofender a nadie, y sería mucho mejor que ellos asumiesen lo que ocurrió, y en el caso de los demás también, y que ayudasen a los perdedores a encontrar al abuelo. Yo no puedo olvidar el gesto de Pablo Casado diciendo que estoy hasta aquí del abuelo de la fosa, de la fosa del abuelo, perdón. Esto no se puede decir. Un cristiano no puede decir eso. Y luego no se disculpan cuando dicen barbaridades, no se disculpan. Esto está muy mal. Y yo como
tengo la nacionalidad, el pasaporte, pago aquí mis impuestos, no tengo nada fuera, no engaño al Estado. Tengo derecho a decir lo que quiero decir. Y lo que yo quiero decir es que eso se podría resolver de la noche a la mañana, como se ha hecho en Málaga, donde Paco de la Torre, que es del PP, el alcalde, estuvo en la inauguración al monumento a los fusilados. Y habló incluso esto, hay que tener valentía y convicción. Eso se podría hacer en todo el país. Nos ponemos de acuerdo, somos hermanos, somos hijos de Dios, dicen ellos. Probablemente tienen razón, yo no estoy seguro, pero me siento hermano de todos. Y unir todas esas Españas y que poder, están rotas. Poder tener un diálogo, hombre, y unas discrepancias, pero no con un enemigo, con un adversario tal vez, unas conversaciones normales. Y tal vez está dispuesto a cambiar un poco uno mismo también en sus actitudes. Claro que sí. Quizá por eso hace muy pocos días hemos sabido que cerrarán la lista de confluencia de Podemos, Alianza Verde e Independientes para el Ayuntamiento de Granada. Sí. ¿Por qué? Que yo, mi participación, sí. Porque soy amigo de Antonio Cambril, que es un gran periodista que ahora ha estado algunos años en política, y porque yo abogo por el desembovedado del Darro, que es un maravilloso pequeño río que cruza por el corazón de Granada y que taparon en el siglo XIX porque de vez en cuando salía de madre y inundaba las calles, pero eso se podría controlar más arriba. ¿Pero por qué tu entrada en política, Ian? Bueno, yo no he entrado. Yo siempre he sido un animal político en el sentido de participar en eso, no como nunca he tenido carné de nada, pero me siento progresista y quiero participar en la protección del medio ambiente. Y todo esto es política. Claro. Y sería política reconvertir a Granada en una de las ciudades más hermosas del mundo que es, con su río que corre por el centro. Ajá. Y que ya no supone un peligro como antes, que además se podría controlar. Bueno, eso, he dicho que si queréis utilizar mi nombre, estaré allí como honorario, pero no para salir elegido. ¿Te ves, nada, esto es lo que es. ¿Te ves volviendo a vivir en un Carmen en Granada? No, esto ya pasó. Además, el Carmen donde vivíamos ya no existe. Vaya. Demolido. Esto es un solar desolador, porque he pasado por allí. ¿Es verdad que España te ha hecho libre, Ian? ¿Perdón? ¿Es verdad que España te ha hecho libre? España me ha hecho mucho más libre. España, y cuando digo España, digo sobre todo Lorca, claro, pero digo también la península ibérica en sí, con su increíble diversidad, en todos los sentidos, y incluyo Portugal, porque yo soy iberista, yo quiero una república, desde luego quiero una república, quiero una tercera república federal. Nosotros también. Federal. E ibérica. Ibérica sí puede ser. Sí, puede ser. También. ¿Por qué no? Con cada pueblo siendo lo que es y hablando el idioma. Bueno, todos estamos hablando latín, menos los vascos, y ellos también hablan latín, claro, pero el vascuence no es latín. Pero en fin, es el mismo idioma. ¿Por qué no estamos leyendo novelas portuguesas y brasileñas? ¿Por qué no hay una librería? Que yo sepa, que me corrijan, que yo sepa, no hay una sola librería portuguesa en Madrid. Esto es terrible. Catalana sí, claro que hay, pero portuguesa yo no conozco. Voy a comprobar hoy, pero para ir y ver la oferta de novelas, porque claro, leer para mí, como filólogo, no me cuesta ningún trabajo leer en portugués, y además leo en portugués, he leído mucho Pessoa y a otros, pero quiero leer más y más y más. ¿Tú crees que nos iría mejor a los españoles estando al lado de Portugal? ¿Nos escucharíamos más? ¿Perdón? ¿Nos escucharíamos más los españoles estando en el mismo país que Portugal? Si estamos a 2 pasos. Alguien ha dicho que no hay ninguna capital más lejos de Madrid que Lisboa, que Lisboa podría estar en la luna. Y el tren, ¿qué me decís? El tren, había un tren nocturno que Renfe se jactaba, se va como un pájaro por la noche sin ver nada. Yo no quiero ir sin ver nada, quiero ir viendo algo. Pero este tren no existe. No existe. Y creo que son 13 horas ya. Estamos muy a favor de esa tercera república. Ibérica también nos parece bien. ¿Por qué no? Tú has dicho que hay muchísimo que encontrar en este país. ¿Tú qué viniste a buscar y qué has encontrado?
he encontrado he tenido conversaciones, he conocido a miles de personas aquí, no solo en España, en toda España, en Buenos Aires, en Cuba, en Nueva York, en Vermont. Claro, viajando siempre, claro, porque cuando tus biografiados han viajado hay que seguirle la pista, las huellas de todo eso. Y claro, yo en Buenos Aires he hablado con centenares de personas y en otros sitios, y siempre hablando de Lorca, de España, de la guerra, de la diáspora, de la crueldad, del exilio, de Machado en Collioure, que Machado es el mayor ejemplo, creo yo, bueno, simboliza para mí a los que, no a los desaparecidos, pero a los que tuvieron que cruzar la frontera y morir fuera, como en el campo de Argelès-sur-Mer, que es horroroso lo que pasó allí. Todo esto me duele como hispanista. Hispanista suena muy raro, hispanista, yo tengo la nacionalidad, pero como hispanista, porque este país es fascinante, y hay tanto que hacer. Por eso hay tantos hispanistas alrededor del mundo, miles y miles. No son todos tan exhibicionistas como yo, lo reconozco, pero no viven aquí, pero yo sí que vivo aquí. Muy pocos viven aquí, vienen de vez en cuando, les hacen una entrevista y se van a Estocolmo. Alguien dijo, lo mejor en el mundo es ser hispanista catedrático en Uppsala, en Estocolmo, con un sueldo fantástico y todo lo demás. Vienes aquí de vez en cuando porque hay sol y todo. No, yo vivo aquí, llevo décadas viviendo aquí y le debo todo a este país, la verdad. Y te debemos mucho en este país. Ian Gibson, nuestro hispanista favorito, el hispanista fascinante. Ian, muchas gracias. A vosotros, habéis sido simpaticísimos y con preguntas muy bien preparadas y os agradezco mucho. Es un placer volver a este estudio. Gracias. El placer ha sido nuestro. Qué maravilla, ¿eh? Muchas gracias. Qué imaginación tenía Lorca, qué imaginación, qué cosas inventa. ¿Cómo es posible? Yo no lo sé, no tengo idea, pero vamos, su imaginación es increíble. Inacabable, como su vida. Inacabable. Como su vida, efectivamente. Todo lo hizo en 20 años. Siempre lo digo, mucha gente no se ha dado cuenta, es normal. Empieza el año 16 y lo matan 20 años después, exactamente. Una obra que hoy es universal, creada en 20 años. Esto ya no es normal. No es normal. Queremos mucho a Ian Gibson y a Lorca y a Silvia Pérez Cruz. Y queremos una tercera república y un trabajo y una vivienda dignas. Mañana hablamos de la próxima ley de vivienda. Hasta entonces, que la radio os acompañe.